¿Qué tal? Muy buen día. Vamos a iniciar la sesión. Nada más verificamos si por favor se escucha, si me pueden compartir. Se escucha. Ok, muy bien. Pues bien, buen día. Vamos a iniciar. Ya estamos en la semana número 4 del módulo 3. Esta semana, recordemos que es la semana de integración. La formalización. Un favor. Ok, bien. Bueno, pues ya estamos entonces en la semana número 4. Lo que vamos a trabajar en esta semana de lenguaje en la relación del hombre como en el mundo, vamos a ver cómo retomamos todos los principales recursos que vimos a lo largo de 3 semanas que comprendieron este módulo. Como ustedes saben, bueno, la semana de integración, los recursos que van a presentarles van a ser en función a lo que ustedes pues revisaron las 3 semanas anteriores. Bien, ¿qué es lo que revisaremos durante la sesión? Ya el propósito, ¿cuál es el propósito de nuestra sesión? ¿Qué se evaluará? Aquí sí haré mucho énfasis en los aspectos generales que se evalúan y en particular en esta semana, donde tiene una mayor trascendencia, pues bueno, ciertos puntajes en actividades. ¿Con qué recursos contamos? ¿En qué consiste el proyecto integrador? ¿En qué consiste el foro de integración que se abrió el día de hoy? Recomendaciones generales en torno a las actividades que tenemos y las fuentes de consulta recomendadas. Y por último, pues bueno, resolveremos dudas. De todas formas, ustedes ya saben que por medio del chat me pueden ir planteando las dudas y en ese momento las puntualizamos. Pues comencemos entonces. Nuestro propósito de esta sesión es reconocer los aprendizajes adquiridos en torno a la comprensión y análisis de textos. Aquí ubicaremos cómo los niveles de lectura, de comprensión lectora que hemos fortalecido a lo largo de estas semanas, los pondremos en práctica. Y también será muy importante el análisis que nosotros hagamos de estas problemáticas. Abordaremos una situación de un suceso histórico o hecho social, fenómenos naturales, también revisamos por ahí en una semana y bueno, pues aquí se hace una combinación en lo que es el foro de integración con un hecho, un suceso histórico que se estudia y también pues veremos un problema social pues desafortunadamente muy presente en la actualidad. Bien, ¿qué es lo que se1evaluará? Recordemos que estuvimos trabajando durante 3 semanas con actividades integradoras. Hacían ustedes 2 actividades integradoras y en la semana 1 y 3 elaboraron una actividad de habilidades socioemocional que tuvo el valor del 5%. Pues bien, la suma de esas 6 actividades refleja el 42% de su evaluación. El proyecto integrador, que como su nombre lo dice, busca retomar los aprendizajes y las habilidades adquiridas a lo largo de las 3 semanas, tiene un valor del 30%. Entonces es muy importante que nosotros pues lo hagamos considerando todas las recomendaciones que les he dado a lo largo de las semanas anteriores. El foro de integración, este tiene un valor del 8% y tendrán ustedes, aparte de las actividades o de los cuestionarios formativos que realizaban ustedes semana a semana, ahora tendrán un cuestionario que se le titula como autoevaluación, que tiene el valor del 5%. Es muy importante que lo hagan, incluso ya hace rato que estuve trabajando en la plataforma, identifiqué que algunos compañeros ya comenzaron a hacerlo y eso es muy bueno porque a veces nos abrumamos con el tiempo, las actividades en casa, la familia, el trabajo y se nos pasa y no realizamos estos cuestionarios y el hacerlo pues tiene el valor del 5%. Asimismo, es importante que ustedes revisen de que todas las
los recuadros o los recursos que venían reflejados en la plataforma los hayan revisado. ¿Por qué? Porque ese tiene el valor del 5% más que se ve aquí reflejado. Entonces, todavía tienen oportunidad de revisar semana a semana el ver, pues bueno, el que se refleje una palomita azul del lado superior derecho, la habrán ustedes ya identificado, que cuando revisan el recurso o la guía de la semana, en automático aparece la palomita azul. Bueno, pues esa suma de esas palomitas azules es lo que se refleja aquí con el 5%. Y pues bueno, ya les comentaba que lo de habilidades socioemocional, los 2 cuestionarios que hicieron, es el 10% también que se verá reflejado. Ok. Avancemos entonces. ¿Con qué recursos contamos? Aquí viene reflejado, e incluso observen cómo se ve la palomita que les comentaba, que deben de verificar, que se reflejen todas las semanas. Veremos aquí reflejados entonces todos los recursos más importantes que se consideraron más importantes para que realicen ustedes sus actividades y fortalezcan sus conocimientos y sus habilidades. Tendremos nuevamente el foro Aprendiendo. Ya también, muchas gracias. Han sido un grupo muy participativo en torno a estos foros. Es importante que los reconozcan a lo largo de su formación como esos espacios en los cuales pueden interactuar con sus compañeros y disipar dudas. Y tenemos el foro de integración que ustedes identificarán también, más o menos es el mismo simbolito. Este foro de integración es el que tiene el valor del 8%. Es importante que ustedes hagan su participación a lo largo de la semana. ¿Por qué? Porque se considera 5 días que ustedes deben de hacer una aportación. Yo voy a estar publicando por las mañanas, en este foro de integración, la participación que tendría que corresponder al día. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos así? Porque se debe de ver que ustedes revisen, y es uno de los aspectos que se evalúa, que ustedes revisen a lo largo de la semana las aportaciones de sus compañeros, vayan nutriendo de estas aportaciones para que realicen sus participaciones. Y después tenemos el foro de integración, que pues también es importante que lo entreguen pues de preferencia antes del día viernes. ¿Por qué? Porque si no se empieza a saturar la plataforma los fines de semana, que es lo que está pasando últimamente, ¿verdad? Algunos de ustedes me han reportado que están teniendo problemas. Bueno, pues es precisamente por eso, porque se empieza a saturar la plataforma. Recordemos que tenemos varios grupos, más bien bastantes grupos a lo largo de la República Mexicana que están cerrando también módulo. Y bueno, aquí se ven reflejados también los cuestionarios de actividades formativas y el cuestionario de autoevaluación, que es el que tiene el valor del 5%. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. Ok, continuemos avanzando entonces. Dentro de los textos que ustedes o de las actividades que ustedes tienen que hacer, en una de ellas tendrán que identificar qué tipos de textos son. Este es uno de los recursos que vienen en la plataforma. Es importante que ustedes diferencien ya lo que son los textos científicos académicos o informativos, lo que son los literarios y lo que son los periodísticos. De igual manera, dentro de estos textos se encuentran los géneros literarios, que en algún momento también se habló de esto, y los modos discursivos. Entonces, para que tengan presente esta infografía. A la par, vimos ciertas diferencias en torno a estos tipos de textos y les presenté esta diapositiva. Pues bien, les va a servir porque en el proyecto integrador hay una sección donde tendrán que identificar qué tipo de texto es el que les están presentando. Y para ello, pues es importante reconocer las diferencias entre cada uno de estos. Y es importante también que precisen si es un texto científico, si es un texto literario, si es un texto académico, qué tipo de texto es.
Y dentro de este podrán entonces ustedes determinar cuál es el modo discursivo que se está utilizando, qué género se está utilizando, que es lo que venía en esta infografía en la parte inferior, modos discursivos y géneros. Entonces, repito, vamos a puntualizar. Si es un género literario, yo lo reflejaré así, es un texto literario, cuyo género pues también coincide con que es literario, puede ser un cuento, novela, leyenda, poesía, no lo sé. Y el modo que pensemos que es un cuento lo que nos están presentando, el modo discursivo que utilizará será la narrativa y la descripción. Entonces, por eso la importancia de saber identificarlos. Ok, ya a partir de que puedo diferenciarlos, identificar sus características, también es importante que nosotros comprendamos la intención comunicativa que tienen cada uno de estos textos, ya sea describir, ya sea argumentar, ya sea informar, ya sea dar alguna instrucción. Por ello, la importancia de determinar también su finalidad. Me dicen si voy muy rápido para ir haciendo pausas. De todas formas, estoy pendiente del chat por cualquier duda que tenga. Está bien. Ok, ahora, también tendremos que identificar que los diversos problemas sociales o situaciones sociales que se han dado a lo largo de la historia, fenómenos naturales, también veíamos en una de las actividades de la semana 2, cómo se van trabajando, se van abordando a partir de diversas disciplinas. Pues bien, estas disciplinas parten de una ciencia en particular y nos hablaban entonces que esta ciencia son conocimientos estructurados que me permiten comprender un fenómeno natural o un acontecimiento histórico, suceso social o problemática social. Y también me dijeron que las ciencias se clasificaban en fácticas y formales. Por ahí revisaron ustedes una infografía donde les explicaban, pues bueno, cómo estas ciencias fácticas lo que van a buscar es abordar el conocimiento empírico formal y las formales, pues bueno, el conocimiento racional. ¿Qué es racional? Hablábamos de qué es utilizar el pensamiento para reflexionar en torno al mismo. Cuando hablamos de las ciencias formales, hablábamos de que lo que va a buscar, pues bueno, es comprender esos acontecimientos sociales, hechos históricos o naturales, y se le llama desde el empirismo porque buscará situaciones del contexto que permitan interpretar. A diferencia de las ciencias formales, que lo que buscan partirá de textos, partirá de información también, pero se irá más a lo cuantitativo, a ciertas abstracciones que se hacen en torno a la información que he recabado. Estadísticas, encuestas que derivan de las estadísticas, entrevistas, documentos científicos ya anteriormente presentados, etc. Pues bien, también nos hablaron de que las características de este conocimiento científico eran 3, que es sistemática, metódica, verificable, modificable y objetiva. También hay una infografía en torno a estos conocimientos científicos donde les dan la peculiaridad o la particularidad de cada uno de estas características de la ciencia. Ok. Otro elemento que también observamos a lo largo de las semanas es que tenemos múltiples problemáticas, no nada más son en cuestión a fenómenos naturales, sino también tenemos de fenómenos sociales. Y nos hablaban que las ciencias sociales lo que van a buscar es explicar, comprender e interpretar. Y estas ciencias sociales van pues de la mano con varias disciplinas. La historia, el derecho, las ciencias políticas, la antropología, la sociología y la economía. Todas ellas me permiten comprender
un hecho o acontecimiento. Y veíamos que a lo mejor este hecho o acontecimiento se iba, o como ciencia social, pues bueno, se iba a valer de la historia, a lo mejor, de la sociología y de la economía. Entonces, a esto también le llamamos interdisciplinariedad, ¿verdad? Bien, estas dos infografías son los que les van a servir para identificar a qué ciencia pertenece cada uno de los textos que ustedes revisen, que es también uno de los elementos que tendrán que revisar. Asimismo, podrán ahí precisar a qué ciencia pertenece y qué disciplinas se ven involucradas, porque incluso los textos, con base a la información que presentan, podemos identificar las disciplinas que se ven involucradas. Entonces, también para que lo consideren, por favor. Dentro de las actividades también tendrán que identificar relaciones sociales. Por eso es que les retomé estas dos infografías, porque es importante que ustedes, primero que nada, identifiquen qué es una relación social. Y a partir de esto, ¿dónde se gestan las relaciones sociales? La relación social es esa interacción que tenemos con una o más personas. Y las relaciones sociales se pueden dar en la pareja, con lazos de amistad, en el trabajo. También puede ser en función a ciertas creencias religiosas, en función a ciertas ideologías políticas. Y bueno, y en esas interacciones que se dan es lo que forman pues nuestras relaciones sociales. Entonces tendrán que identificar por ahí algunas de ellas. Ahora bien, también ya lo comentaba hace rato, es importante que nosotros reconozcamos que un hecho o acontecimiento histórico, social o una problemática social, un fenómeno natural, también lo podemos o lo debemos de comprender a partir de la intertextualidad e interdisciplinariedad. Intertextualidad, hablábamos de que un evento que se presenta o que yo quiero conocer, comprender, analizar y reflexionar en torno a lo voy a hacer a partir de leer a diferentes autores. Esto me permitirá tener una mayor comprensión de lo que quiero saber y también me ayudará pues también a estudiarlo a lo largo de la historia. Y obviamente pues a crear un criterio. Porque si quiero hacer una crítica, pues tendría que formarme un criterio a partir de revisar diversos tipos de textos. Ahora bien, también debemos estudiar este hecho o acontecimiento o fenómeno a partir de la interdisciplinariedad, reconociendo que son varias las disciplinas que se ven involucradas. Ya hablaba hace rato, si quiero saber en torno por ejemplo, lo que fue la actividad de la semana pasada, el sexting, el problema del sexting, el ciberbullying, el bullying, tendría entonces que identificar qué disciplinas se ven involucradas para que yo pueda comprender este problema social que se está generando. A lo mejor la cuestión de la sociología, la antropología y otras más. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Todo bien? Ok. Sí, todo bien. Muy bien, maestra, gracias. Gracias. Bien, y nuevamente, sé que he sido muy reiterativa a lo largo de las semanas con la cuestión de las fuentes de consulta. También he visto que ya muchos de ustedes, en función a esta recomendación, comienzan a presentar el registro de sus fuentes conforme a las normas APA que nos ha determinado Prepa en línea. Muy bien. Sin embargo, pues bueno, se los dejo latente porque tendremos que tomarlo en cuenta también en nuestras actividades de esta semana. Ok, pues ahora vayámonos a lo que es el proyecto integrador y el foro de integración. Primero, voy a partir...
Permítanme, déjenme hacer un poquito más pequeñito esto. Voy a partir por el proyecto integrador. Este es el documento de trabajo que se encuentra en la plataforma. Sin embargo, yo también se los envié, como es costumbre, el día domingo para que ustedes lo tuvieran presente. Ya sabemos, la primera sección, la primera pregunta, va en relación a que nosotros abordemos los conocimientos previos que tenemos en torno al tema. Aquí no hay necesidad de que yo investigue de ello. Entonces, solamente lo que ustedes sepan en torno al tema, nada más. ¿Qué se va a evaluar en esta parte? Bueno, pues la ortografía, la claridad de la idea y nada más. Y bueno, y que obviamente pues esté dándole respuesta a la pregunta. Después viene el recuadro del cual les hablaba, donde ustedes tendrán que realizar 2 lecturas. Al realizar las 2 lecturas, les presentan aquí el nombre de la lectura y ustedes tendrán que poner aquí el tipo de texto al que pertenece. ¿Sí? ¿Cuál es la intención de los textos? Si bien me dice que determine yo la intención del texto, primero debo de identificar qué tipo de texto es. Si yo identifico que a lo mejor este texto es un texto literario, donde maneja el género, la narrativa, y la descripción. Ahora bien, si me está determinando aquí desde qué ciencia o disciplina se aborda el tema, tendré entonces que explicar cuál es la disciplina y la ciencia. Pensemos, voy a identificar qué es una ciencia práctica y donde se ve involucrada la historia y la ciencia política. No estoy dando las respuestas, solamente los estoy orientando en torno a lo que tendrían que hacer. ¿Qué características del conocimiento científico tiene el texto? Bueno, yo identifiqué que es sistemática y que es verificable. Y tendré que explicar por qué o justificar por qué esa es mi respuesta. ¿Sí? Algo muy importante. Ay, perdón, no se ve. Lo voy a quitar. Ups. Ok. Tendré que justificar por qué esa es mi respuesta. ¿Por qué digo que es fáctica? ¿Por qué digo que se ve involucrada la historia? ¿Por qué digo que se ve involucrada la ciencia política? ¿Por qué digo que es una de las características es que es sistemática y que es verificable? Bien, lo voy a hacer con ambos textos. Posteriormente, aquí es muy importante que ustedes investiguen. Van a investigar en Internet en torno a estos 3 conceptos. Si bien hay un recurso en la plataforma donde nos hacen mención de estos conceptos, es importante entonces que a partir de haber comprendido el concepto de globalización que hablábamos, que venía en relación con ese intercambio o esa interacción económica entre naciones, multiculturalidad, cuando hablamos de hablar de múltiples culturas que se está generando pues ahora con esa globalización y ese acceso al Internet y bueno, información de Internet. Tengo que buscar información, cómo se está promoviendo, impulsando o fomentando este problema del cual me hablan de el combate a la violencia. Tendré que explicar aquí y después me dice,
Ahora, ¿cómo se combate? ¿O cómo se lucha o cómo se enfrenta? Lo que está con rojo son sinónimos de la palabra que está en la parte superior para que, se los puse para que lo pudieran comprender. Bien. Posteriormente, a ver, aquí en el chat me preguntan, ¿puede ser periodístico, literario? Sí, claro que sí, puede ser periodístico y literario el tipo de texto. Dice, en el primer cuadro sé que tiene que agregar qué tipo de texto pertenece. Sí, es correcto, que es lo que comentaba hace rato. ¿A qué tipo de texto pertenece? Ok, si continúo con los recuadros, en el segundo cuadro entonces, fomento y cómo se combate, con base a lo que yo investigue. Obviamente, si voy a investigar algo, recuerden expresarlo con sus propias palabras o en su caso hacer uso de una cita, porque también es válido utilizar citas, nada más que tenemos que hacer el registro de la cita como debe de ser, registrando, pues bueno, los datos del autor. Y aquí voy a hacer el registro de fuentes consultadas. ¿Cuál es la fuente que yo consulté para comprender y para poder hablar de ese fomento o combate de la violencia? Aquí haré el registro y ya sabemos que el registro de toda fuente consultada es con base a las normas APA. Posteriormente me dice que elija una relación social. Hace rato hablábamos que las relaciones sociales son esa interacción entre personas, entre más de dos personas o más. Y me dice que ejemplifique dónde se evidencia un fenómeno de violencia. Primero debo yo de identificar esa relación social. Pensemos que voy a hacer la relación social de pareja. Y entonces aquí voy a poner cuál sería mi ejemplo. Si yo decido que esa relación social sea laboral, bueno, entonces en lugar de poner pareja, pondré que es una relación laboral y mi ejemplo. Posteriormente, me dice que he de determinar la intención comunicativa. Recuerdan que una de las diapositivas que les presenté, pues era que identificaran ustedes esa finalidad, ¿verdad? ¿Cuál es la intención comunicativa que tienen los textos? ¿Cuáles? Los que están aquí. Los textos que aquí ya identifiqué que era un texto literario que utilizaba la narrativa y la descripción. Aquí tendré que identificar cuál es la intención. Por ejemplo, su intención es hacer reflexionar, su intención es exponer una problemática, su intención es informar a la población de los cuidados que debe de tener. Ustedes lo determinarán. Ok, a ver, me preguntan que de cuántos párrafos es el segundo cuadro. El segundo cuadro se refiere donde hablamos de globalización, multiculturalidad e información. No se precisa de cuántos párrafos. Obviamente, nada más que sea, yo creo que en promedio 3 líneas, con eso se explica cómo se promueve y cómo se lucha en torno a esto. Pero no es tampoco que hagan toda una investigación y la reflejen aquí. Con 3, 5 líneas promedio puede ser de forma muy clara y precisa lo que tienen ustedes que exponer. ¿Sale? Bien, continúo. Y por último, bueno, llegamos a lo que es la reseña crítica. Nos quedan unos minutos. Ya saben, si se nos va la clase, pues bueno, otra vez vuelvan a entrar. Bien, en el caso de la reseña crítica, recordemos que tendrán que considerar que la introducción debe de constar de un párrafo y debe de tener de 5 a 8 líneas. El desarrollo de 2 o 3 párrafos de 5 a 8 líneas y la conclusión, un párrafo de 5 a 8 líneas. Considerando que esto
es lo que podrían ustedes retomar en torno a lo que tienen que hacer. ¿Y qué es? Identificar uno de los dos textos. Primero, ustedes van a decidir de qué texto quieren hacer la reseña. Pensemos que lo quieren hacer de la violencia contra las mujeres en México a través de la historia. Entonces, en la introducción, con base a lo que es una reseña crítica, en la introducción tendría que exponer, pues bueno, primero cuál es el libro que quiero yo, del cual voy a hacer la reseña, quién es el autor, qué es lo que está presentando, dar un panorama general de este. Y después ya pasaré al desarrollo o cuerpo argumentativo. Recordemos que la reseña crítica es argumentar qué pienso y por qué lo pienso. Y por último, la conclusión. También me dice, considera buscar información adicional en Internet. Aquí, con que ustedes retomen un texto más, con que investiguen un texto más, es suficiente. Tampoco se abrumen de buscar mucha información, porque si no, a veces hasta nos perdemos en tanto. Con un texto, ustedes decidan qué texto quieren retomar en su reseña crítica, busquen uno o dos más, y con eso es suficiente para que puedan hacer su reseña. Recuerden que han de registrar las fuentes consultadas con base a las normas APA. Creo que ya queda, ya se respondió la pregunta del compañero, donde nos dice que solo es de un texto en el cual nos tenemos que basar. Ya comentábamos, elijo primero y después busco otro texto más. Si ustedes quieren buscar más, adelante, pero les digo, muchas veces nos abrumamos con más información. Las fuentes consultadas tendrán ustedes que ponerme el registro primero del texto que ustedes eligieron y del otro texto más que ustedes hayan consultado. Y repito, pues si quieren ustedes hacen otro más, adelante, sin problema. Ok, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? No, maestra, todo perfecto, gracias. Gracias. Ok, ahora nos vamos a lo que es el foro de integración. Les comentaba entonces hace rato, y lo voy a entrelazar con lo que son las recomendaciones generales. Uno de los elementos que se evalúan en el foro de integración es que ustedes hagan 5 participaciones como mínimo y que estas 5 participaciones se distribuyan a lo largo de la semana. Por ahí, bueno, ya también identifiqué que en el foro de integración hay compañeros que ya están haciendo la participación número 2, la participación número 3. Entonces, obviamente, pues bueno, va a mermar en cuestión a la rúbrica cuando yo tenga que aplicar la evaluación, y que esta me dice que debe de ser a lo largo de los 5 días. Entonces, por favor, consideren eso. Otro elemento más, es importante considerar las normas de etiqueta. Recuerden, utilizamos mayúsculas y minúsculas, utilizamos signos de puntuación, el punto al finalizar la oración. El cuerpo de un mensaje dentro de las normas de etiqueta me dice que debe de tener los datos de la persona a quien va dirigido. Por ejemplo, estimados compañeros, estimada profesora, como gusten. Después, el cuerpo del mensaje. ¿En qué consiste el cuerpo del mensaje? Bueno, que ustedes respondan las interrogantes que voy a estar planteando. Mismas que lo voy a hacer día con día en la mañana, porque, bueno, pues obviamente, pues sé que el tiempo apremia y que ustedes, pues, quieren ir cumpliendo con los tiempos establecidos. Y es importante que con base a las normas en etiqueta pongan ustedes sus datos al final. Se han percatado que todas las retroalimentaciones que yo hago, los mensajes que yo hago, siempre debemos de poner un saludo al final y nuestro nombre. No se les olvide, por favor, en lo que es en el foro de integración. Si ustedes reconsultan una información, recuerden, también aquí se aplicaría hacer el registro de las fuentes consultadas. Revisar la ortografía, grafías, uso de mayúsculas, signos de puntuación, que ya lo comenté.
Antes de que ustedes manden al foro su participación, les recomiendo que lo escriban en Word, que apliquen la revisión ortográfica antes de subirlo. Y pues el proyecto integrador, ya ahí viene señalado cuál es la nomenclatura con la que se tiene que guardar. Esto ya lo he identificado que bueno, ya no hay ningún problema en ello. Y pues bueno, estas serían las recomendaciones generales. Me dice una compañera, ¿hay que enumerar cada participación para el foro de integración? Sí, les ponía la primera participación que realicé el día de hoy cuando abrí el foro y les hacía mención de que por favor le pusieran en la parte superior qué número de participación hacía. Primero, para control de ustedes y mío, nos va a facilitar, pues obviamente, darles el seguimiento. Y pues bueno, ya sabemos que el día lunes o martes tengo yo para revisar el foro de integración y darle la retroalimentación, y así es como vamos viendo que se haga por fechas, les digo, a lo largo de la semana, que hagan ustedes las 5 participaciones. Me preguntan, ¿debe de ser en diferentes días necesariamente? Es un aspecto que considera la rúbrica. Que sea, por ejemplo, el día lunes, hoy fue nada más recuperar conocimientos previos. El día de mañana ya tendremos que comenzar las lecturas. Pensemos que yo no puedo, de los 7 días de la semana, solamente yo puedo los fines de semana quizá o 2 de la semana. Bueno, entonces consideren, ya el día lunes hicieron una participación, martes no van a participar, el miércoles hacen la del martes y la del miércoles que correspondería, pero lo factible, como lo determina la rúbrica, es a lo largo de la semana. Buenas noches, disculpe una pregunta. Sí. Una vez cuando entré al foro quise copiar y pegar una fuente y no la pude copiar, entonces la tuve que escribir tal cual, igual en los 8 renglones que pide, sí nos va a dejar copiar y pegar desde Word. Hay ocasiones en que si no se puede copiar, pegar, cuando menos el escribirlo en Word, sí nos permite identificar si no se nos fue por ahí algún error de captura o de ortografía. Pero sí lo puedo copiar y pegar en el foro. O sea, esa es mi pregunta, si sí la puedo copiar y pegar ahí. Yo así lo hago y sí se puede. Pero les digo, si no se podría, bueno, pues esa sería la otra opción, que de todas formas lo escribamos para identificar algún error. Pero yo sí lo he hecho de copiar, pegar en el foro. Bueno, así lo voy a hacer, gracias. Sí. Bien, las fuentes de consulta, revisar lo que es la reseña del portal académico que les he recomendado. Algo muy importante que les va a ser de utilidad, los marcadores textuales y discursivos. También que trabajaron en el módulo 2, eso les va a ayudar bastante en lo que es la conformación de reseñas o en la conformación ya de textos más estructurados de más de 5 líneas. Ok. Ahora sí, ¿qué otras dudas habría? ¿Habría alguna otra duda?